Prensa, Interconsulta. Cuidarnos ahora será más fácil. Interconsulta. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a nuestra Interconsulta, día martes, es la hora más saludable de la radio, ustedes como siempre acompañándonos del otro lado, buen retorno a casa para aquellos que están volviendo, lindo día para aquellos que son del team invierno. Acá Cardona ya me levanta la mano, yo no, yo soy de esas personas que disfrutan mucho a pesar de las altas temperaturas que tenemos en Tucumán, la disfruto extremadamente, no me gustan los días fríos, no me gustan los días lluviosos, pero de igual manera, la verdad es que es lindo poderlos compartir. Esta sensación de la baja de temperatura ha sido buena para los calores extremos que hemos tenido en esta primera mitad del año. ¿Ustedes cómo la están pasando? Espero que tengan una buena semana, este comienzo de esta semana más corta, recordando que en el día de ayer fue un día sin actividad, un día muy importante para todos los argentinos. Y ahora, ya arrancando la semana en este día martes. Nosotros, como siempre, como cada martes de 20 a 21, hacemos esta interconsulta y juntos hablamos de todos los temas que tienen que ver con nuestra salud, con nuestro bienestar y con los temas que ustedes nos proponen a través de las diferentes redes sociales. Saben que nos pueden seguir en Facebook a través de Interconsulta, a través de Instagram en Interconsulta-Salud y también en mi página personal en Roxana Bazán Pérez. Esos son los lugares en donde ustedes nos pueden seguir y como siempre a través de Twitch, el aire de Radio Prensa en Prensa Multimedios. Son todas las plataformas en donde ustedes pueden tener contacto con nosotros. Como siempre les digo, dejarnos el tema que ustedes tienen ganas, que charlemos y que podamos avanzar en ese sentido. Entonces, lo bueno es que, como les decía, ustedes nos planteen la temática que les gustaría que nosotros hablemos, que nosotros busquemos los profesionales y como siempre lo hacemos, buscamos a los mejores de la provincia, buscamos las alternativas también para que puedan atenderse en el sistema público, considerando que hay muchas personas que no lo pueden hacer en el sistema privado y que necesitan la información también de aquellos grandes especialistas que tenemos en la provincia y que lo hacen en el sistema público. Hoy vamos a estar tocando dos temas muy importantes. Uno tiene que ver con el reclamo de una mayor inversión en salud mental, que es lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa, en el ámbito legislativo, que es lo que se está planeando, que es lo que se está pensando y de qué manera se avanza en el tratamiento de la salud mental en nuestra provincia. Pero para arrancar el programa de hoy queríamos primero invitarlos a conocer lo que es la Clínica Aliviar, para aquellos que tenemos familiares grandes o que tenemos familiares que han tenido patologías importantes y que han llegado a una etapa decisiva de su vida en donde los tratamientos paliativos y en donde su bienestar y su salud también mental es muy importante. Necesitamos lugares como estos y para quienes hemos tenido la posibilidad de internar a un familiar en un lugar como Aliviar, sabemos cuán importante es el trato y la humanización del paciente. Es por eso que hoy hemos invitado a la doctora Silvina Rivero. Ella es la directora médica de la Clínica Aliviar, que ya hoy por hoy la Clínica Aliviar cuenta con dos sucursales, una en Capital y una en Tafí Viejo. Esto es muy importante porque no todos están cerca de Capital y no todos están cerca de Tafí Viejo, entonces tener dos sedes es muy interesante. Pero ustedes, si no saben lo que es la Clínica Aliviar, hoy vamos a hablar sobre este servicio, sobre esta atención sanatorial, sobre las emergencias y qué pasa también con la cuestión domiciliaria y cuáles son los puntos que tiene cada una de ellas y de qué se trata cuando hablamos de un tratamiento paliativo, cuando hablamos de un tratamiento humanizado
porque, insisto, hay un momento en que todos necesitamos de este tipo de atención y muchas veces no lo tenemos ni en el sistema público ni en el sistema privado, porque es una innovación que hoy tiene este lugar tan pero tan importante. Doctora Rivero, bienvenida a nuestra interconsulta. Roxana Bazán la saluda. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Bueno, muchas gracias. Bienvenida a Interconsulta. Gracias, muchas gracias. Doctora, en esta intro hablábamos de lo importante que son los tratamientos paliativos, pero también de la humanización del paciente. Son características fundamentales que tiene la clínica Aliviar, pero me gustaría que usted le cuente a nuestra audiencia de qué hablamos cuando hablamos de este aliviar, que parecería ser una simple palabra, pero cuando tenemos un familiar enfermo o cuando somos nosotros los pacientes, significa tanto para cada uno. Bueno, Aliviar es una clínica que nació con una esencia meramente de atención de pacientes oncológicos y de cuidados paliativos. Porque en su inicio, los cuidados paliativos, que eran los cuidados de calidad de vida y también los cuidados llamados de fin de vida o de enfermedades terminales, fue migrando, fue cambiando. Entonces, Aliviar nace en el 2007 con esa mirada, con ese enfoque del paciente que tenía una enfermedad tumoral, que tenía un cáncer. Y obviamente, luego de todo lo que ha significado la pandemia, de todo lo que ha significado las patologías crónicas, las patologías invalidantes, los accidentes cerebrovasculares, las secuelas por accidentes de tránsito, los pacientes diabéticos, los pacientes en diálisis, todas las enfermedades autoinmunes que fueron apareciendo y la progresión que tuvo el cáncer, en cuanto antes uno hablaba de un tumor de mama y decía un tumor de 5 años, de 6 años, era un pronóstico, una situación en donde uno se asustaba porque tenía una enfermedad y sabía que al decir cáncer era como una palabra que nadie la quería nombrar porque decía, ya lo asociaba con la fin de vida, con la incertidumbre, con los miedos. En cambio hoy la medicina ha avanzado tanto que tenemos enfermedades que se curan, enfermedades que no se curan porque son crónicas y enfermedades que se produjeron por una secuela, por un accidente o por una situación brusca de salud. Entonces, esa mirada ha permitido hoy que los cuidados paliativos tengan una visión más amplia. Y cuando hablamos de dar cuidados paliativos, damos cuidados y atención a personas y su familia que atraviesan una situación de enfermedad crónica, que puede ser un tumor o un cáncer, que puede ser una enfermedad autoinmune, como lupus, artritis reumatoidea, entre otras, una enfermedad de salud mental como un síndrome demencial, o como una enfermedad que produce las ataxias, o epilepsias, o Parkinson avanzado, demencia, o sea, diferentes gamas de enfermedades crónicas que se produjeron por una diabetes que ha complicado y un paciente llega a una diálisis. Hay tantas variables de enfermedades crónicas que en algún momento pueden suceder que se presenten, por supuesto, con una enfermedad que se agudiza por una infección o por una baja defensa o porque están en una quimioterapia. Entonces, ahí están los cuidados paliativos, cuidados de alivio, de confort, en donde la unidad de tratamiento es la persona que padece esa enfermedad y su familia. Entonces, los cuidados son integrales, porque la da un equipo de salud, en donde el médico, que puede ser el oncólogo, que puede ser reumatólogo, sea una causa autoinmune, que puede ser un neurólogo, se asocia con un médico especialista en paliativo que trata el dolor, que trata los síntomas, que ayuda a contener a la familia, que es el hilo conductor del equipo en donde incorpora una psicóloga o un kinesiólogo, un fonoaudiólogo, un nutricionista, y se trabaja en equipo y se gestiona que esa atención de esa persona sea la mejor en el núcleo familiar o en el núcleo social o con la obra social o gestionar con el sistema público, ¿sí?, frente a situaciones de crisis, frente a situaciones de angustia, frente a situaciones de dolor. Exacto, estamos hablando de enfermedades crónicas, pero también de enfermedades terminales. Entonces hay como dos aristas de esta historia en donde es muy importante para el paciente la contención, pero como usted decía, también para el familiar. Y en cuanto a esto, ¿qué es lo que diferencia a Aliviar de otras clínicas o de otros sanatorios? ¿Dónde entra la parte humanitaria en donde por ahí la necesidad del familiar es estar al lado del enfermo? ¿Eso es lo que es parte también de la humanización, el hecho de que puedan estar acompañados de sus seres queridos o no? Así es. Parte del trato humanizado es lograr
que la familia esté contenida y que el paciente esté contenido. Cuando uno habla del paciente, habla de que muchas veces nosotros trabajamos e internamos pacientes en distintos sanatorios en donde se interna el paciente y existen restricciones de horario, restricciones de niños, restricciones de mascota, restricciones en horarios. Aliviar ofrece un trato humanizado en donde se flexibiliza que la madre que tiene una enfermedad y que está complicada, que reciba un menor, que reciba a su bebé si tiene, que reciba a un ser querido, ¿sí? En donde se ambiente el lugar, donde si hay una mascota, obviamente que está vacunada, que está tranquila, esa persona que está padeciendo una enfermedad pueda tener ese vínculo con esa mascota que le da alivio, que la extraña, porque muchas veces estos pacientes están débiles y requieren internaciones prolongadas, entonces se desconectan de su entorno. Y estamos hablando de padres que no ven a sus hijos, de hijos que no ven a sus padres. Y ni hablar de nietos que no vuelven a ver más a sus abuelos. Porque por ahí son internaciones muy largas y el vínculo de los niños con sus abuelos es tremendo no poderse ni siquiera despedir. La abuelita está internada y nunca más la abuelita. Y es como que vos decís, pero al niño se le perdió una etapa de entender y padecer y comprender el dolor y la despedida, y por ahí uno dice, bueno, pero priorizo y el día que fallece no lo llevo para que no viva el sufrimiento de mamá o el sufrimiento de papá, pero ellos se perdieron la enfermedad, el tratamiento y encima la etapa final. Entonces es como que hay un cierre que ellos no logran darle a estos seres tan maravillosos que para quienes lo han podido tener como los abuelos, no pueden llegar al final. Así es, y naturalizar un proceso que es vital, porque uno nace, crece, se reproduce y muere. La diferencia nuestra es que vivimos en una cultura occidental, en un mundo occidental donde la muerte asusta, ¿sí? Donde la muerte paraliza, donde tener una enfermedad crónica también paraliza. Entonces uno también es desmistificar esta situación en la cual nuestros adultos mayores viven más, tienen enfermedades crónicas y también se van a morir. Entonces ese acompañar al ser querido, ese hacerle una cartita, darle un beso, cantarle una canción, que pueda ir el nieto, que pueda ir el primo, que pueda ir el ser querido, que pueda ir la mascota, es hermoso. Festejar un cumpleaños en una habitación. Nosotros tenemos unos espacios destinados que son unos Zoom, que son las salas de usos múltiples, en donde festejan un cumpleaños, donde vienen, donde cantan los nietos, donde se encuentra la familia toda, algunos conectados con oxígeno, otros por supuesto en su camita, otros en su silla de rueda, pero puede compartir en familia, donde pueden merendar. En Tafí hay una vista hermosa al cerro que tenemos de punta a punta en la pared, un vidriado hermoso que te permite ver el atardecer, que te permite ver la cruz en el cerro, que te permite ver la iglesia Cristo Obrero, que aprovecho para dar gracias siempre a la comunidad de todo lo que es la comunidad católica de Cristo Obrero, que nos brinda contención, que nos brinda, digamos, todo lo que es el acompañamiento espiritual de nuestros pacientes y también del equipo de salud. Y entonces se hace un trabajo hermoso. Aliviar cuenta con un jardín que salen a compartir, ¿me entendés? Que salen un jardín, que tienen noción del tiempo, del día, de la noche, y no están perdidos en una terapia, que eso también es tremendo, el estar perdidos sin saber la hora, siempre. El día, el momento, si llueve, no llueve. Y para un paciente que tiene internaciones prolongadas, es muy importante tener un contacto con eso, con el día, la noche, la lluvia, el sol. Es así, es el contacto del hoy. Y eso es importante porque en eso tratamos de dar el alivio. Por eso uno dice, tratamos de brindar la calidad de vida y el que esté acompañado y se siente en casa. Uno cuando habla de hogar, habla de familia, habla de contención, habla de la protección. Y de ahí nace paliativo, porque paliativo viene del latín que es palium, que es manto, que cobija, que protege. Y creo que cada uno necesita ese acompañamiento, ese cobijo. Y algo muy importante, Roxana, es que Aliviar tiene internación en la clínica sanatorial, digamos, con estos cuidados humanizados, con la atención de la familia, con esos espacios que están destinados a que se integren y puedan salir de una habitación, donde tengan una cocina, donde puedan estar en familia, pero también cuenta una internación domiciliaria, que es dar y brindar estos cuidados en la casa, con enfermeros, con kinesiólogos, con el médico, ¿sí? En donde se prepare el ambiente para que pueda ser asistido. Y eso es muy importante, porque ya las obras sociales están trabajando en eso y están logrando
esos cuidados en domicilio, que esa internación domiciliaria se dé. Imagínate que PAMI, una obra social, en donde uno muchas veces dice que no da cobertura, nosotros hemos logrado que PAMI nos dé cobertura en cuidados paliativos en domicilio, que es algo muy importante, que vos le digas a una persona que puede ir a aliviar, que puede pedir los cuidados domiciliarios en aliviar, que se gestiona a través de PAMI, tienen una contención y un acompañamiento, y esa persona no deja de estar en sanatorio, en donde recibe atención específicamente, obviamente por una patología, pero todo esto, lo que es el equipo de salud, lo que es el psicólogo, lo que es el nutricionista, lo que es el enfermero, lo que es el médico paliativo, por ahí no lo tiene porque no está desarrollado un sistema que brinde estos cuidados en todo el espectro sanatorial de la salud. Ahora, doctora, nosotros tenemos en la cabeza incorporado el hecho de que estar en un sanatorio, estar en una terapia intensiva, es tenerlo controlado y tenerlo bien a nuestro familiar 24 horas. ¿En cuánto esa tranquilidad la podemos tener teniendo un tratamiento domiciliario? Así es, porque si hay síntomas que han sido controlados, medicados y evaluados en un sanatorio, esos síntomas y ese paciente que está estable se lo manda a la casa, y se manda a la casa con un equipo que lo contiene, y que existe hoy, por la era de la comunicación, el teléfono, el celular, el WhatsApp, distintas cosas que permiten una videoconsulta, que permite hacer un Zoom y ver con la familia y hablar y ver una situación, contestar el teléfono, que permite hacer tratamientos, que permiten hoy que nuestros enfermeros paliativos pueden hacer medicación, pueden aplicar morfina, que pueden aplicar un tratamiento, ¿sí? Entonces puede estar aliviado y controlado con una atención continua, ¿sí? Aliviar, nosotros siempre cuando hablamos de pacientes con enfermedades crónicas o terminales, parecería que nos remontamos al final de nuestra vida y que estamos hablando de este fin del ciclo, ¿no? Y hablamos de adultos mayores, pero muchas veces estas tristes situaciones pasan en jóvenes y pasan en niños por también. Supuesto. Aliviar, ¿qué tipo de edades recibe? ¿Recibe niños, adolescentes y adultos? Nosotros en este momento no estamos recibiendo niños. El único servicio que tiene la provincia en este momento de cuidados paliativos pediátricos es el Hospital de Niños. Bien. En donde nació los cuidados paliativos pediátricos en el Hospital de Niños. Nosotros hemos trabajado fuertemente con el Hospital de Niños, con la ley de cuidados paliativos. Es el único hospital del NOA que tiene residencia de cuidados paliativos, en donde tenemos personas que han sido pioneras de cuidados paliativos, donde está la doctora Estela Dicola, que fue la jefa del servicio y así creó la residencia. Que la verdad que son lugares, y es un orgullo tener en el sistema público un hospital y una residencia del Hospital Pediátrico Paliativo, que es el Hospital de Niños. Pero nosotros tenemos la transición es que es el adolescente. Si el adolescente que tiene una enfermedad oncológica, por ejemplo, que tiene una enfermedad con una ataxia o enfermedades progresivas o una parálisis cerebral, esos niños que con la ciencia ha permitido que lleguen a edades ya de vida adulta. Entonces nosotros agarramos esos niños de los 16 a 17 años y hacemos la transición con el equipo del Hospital de Niños, y es lo que estamos trabajando fuertemente ahora para que esos niños sean asistidos y pasan a los que tienen obras sociales a ser atendidos por nosotros. Y estamos viendo los convenios también, porque es todo un trabajo, porque imagínate que antes había muchas personas con enfermedades crónicas que no llegaban a la sobrevida porque se desconocían muchas enfermedades, por ejemplo la cardiopatía congénita, que nacían los niños con problemas cardíacos, se operaban y muchas veces no llegaban a la adultez, y ahora con la ciencia llegan a la vida adulta, tienen patologías crónicas, necesitan estar controlados, pero ya el equipo del niño trabaja hasta los 16 años, entonces trabajamos en esa transición. Hoy el Hospital de Niños tiene inclusive niños que, digamos, no son niños, son adultos de 24, 25 años, pero que tienen pesos de 30 kilos, que es como si fuese un niño por una patología crónica. Entonces estamos empezando a trabajar para comentarle a esas madres, para decirle a esas madres que vamos a ir incorporándolos a los adultos, probando y trabajando con esta situación, porque no todos los médicos que hacemos paliativos en adultos trabajamos con personas que tienen una edad cronológica digamos adulta, pero que tienen el peso de un niño, ¿me entendés? Entonces ahí es como que empezamos a trabajar en conjunto, y eso es lo lindo de la articulación en el sistema público, el sistema privado, eso es lo lindo de poder trabajar en equipo, eso es de poder decir, hoy nuestros niños viven, hay enfermedades que con el tiempo han permitido que lleguen a la vida adulta, que dan esperanza, entonces
ahí es donde tenemos que accionar y traccionar todos para que estos cuidados paliativos de estas enfermedades crónicas, que antes duraban muy poco tiempo, se van extendiendo en el tiempo. Antes uno decía un paciente, por ejemplo, que tenía un VIH, o sea, estamos hablando de un virus que es el que produce el SIDA. Sí. Entonces uno dice, realmente el HIV antes mató a muchas personas. El SIDA nos asustábamos si una persona tenía. Y hoy no. Hoy realmente es una enfermedad que está controlada, que está muy bien llevada, que hay personas que están controladas y que tienen más de 15 años de enfermedad y que están controladas, como que está dormida esa infección, ¿sí? Está dormida ese virus. No ha desarrollado una enfermedad limitante. Entonces, por esa razón te digo que la ciencia ha avanzado a tal punto que hay enfermedades, que hay tumores que se logran curar, que tumores que permiten y que tienen tratamientos crónicos. Antes uno pensaba que un familiar tenía un cáncer de próstata y se podía morir de un cáncer de próstata. Ahora muchos pacientes ni se mueren por el cáncer de próstata porque es uno de los cánceres que tienen tratamientos prolongados, que tienen una sobrevida impresionante. Yo misma tengo a mi papá que hace 15 años tiene un cáncer de próstata con metástasis ósea, y uno dice, por Dios, tiene un tratamiento, tiene tratamiento para el dolor, tiene un control, pero está vivo. Exactamente. Cosas que antes era imposible pensar. Ahora, doctora, ¿qué me consultan? ¿Qué tipo de enfermedades son las que se pueden consultar en Aliviar? O si cualquier tipo de patología las que pueden consultarlo. Mira, nosotros estamos trabajando específicamente en dos líneas. Una línea que son todas las enfermedades crónicas que limitan la vida o que producen dolor, por ejemplo, como artritis reumatoidea, como yo decía, pacientes con enfermedades metabólicas por alguna causa puntual, que sean pacientes diabéticos que, por ejemplo, tengan una polineuropatía diabética con mucho dolor, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con enfermedades tumorales u oncológicas, síndromes demenciales, que pueden entrar en consultorio por patologías en consultorio por la consulta ambulatoria, o bien pueden ir directamente a la clínica y a ser internados, porque, por ejemplo, vos tenés un paciente con dolor por un tumor, por un cáncer, o por una enfermedad, por un cólico renal, llamemos dolor, porque nosotros también tenemos esa línea de dolor, sí, porque trabajamos específicamente en la unidad de dolor. Pueden consultar a la clínica, hablan al 497-8520, dicen, tengo un paciente que está mal, lo puedo llevar en Aliviar, y ahí queda o en Aliviar Centro o en Aliviar Tafí, donde necesita. Doctora, ¿la fibromialgia está entre las enfermedades crónicas que ustedes están tratando? Claro, por supuesto. Esa fibromialgia es uno de los motivos más frecuentes de consulta de dolor, ¿sí? Es Exacto. Increíble. La fibromialgia, las polineuropatías, por ejemplo, el dolor por el virus del herpes, que es terrible, que es la neuralgia del trigémino, por ejemplo, vemos mucho, se hace contención, ahí sí necesitamos un equipo, porque es un dolor terrible, es un dolor que solamente el que lo padece puede decirlo, ¿sí? Y en ese caso, con las enfermedades estas crónicas, pueden hacer un tratamiento ambulatorio que anda bastante bien y no necesitan esta internación de la que estábamos hablando. Y siguiendo la línea, además de las crónicas, vienen las terminales, me imagino. Exacto, porque las enfermedades terminales tenemos pocos pacientes que sabemos que han hecho tratamiento, pero han llegado un momento en donde su enfermedad se puso muy agresiva. Bien. Entonces, en ese momento es donde definimos con la familia y con el paciente dónde quiere pasar sus últimos días, porque eso lo trabajamos anteriormente. Bueno, aparte hay muchos pacientes que lo dicen y lo manifiestan estando bien de salud, ¿no? Que dicen, yo no quiero llegar a un estado de mi vida donde termine internado, quiero morir en mi casa, quiero morir tranquilo, quiero morir al lado de un ser querido. No hace falta estar enfermo, pero sí, cuando eso sucede, saber la voluntad del paciente es muy, pero muy importante. Así es, y ellos eligen, y se trabaja con la familia, y se entiende que muchas veces hay algunos que prefieren estar hospitalizados e internados porque no quieren que los familiares queden con ese recuerdo de la casa, y otros dicen, no, yo quiero estar en mi casa. La familia asume esa responsabilidad y quiere que fallezca en su hogar, en su cama, rodeado de sus seres queridos, ¿sí? Aparte, en esto hay algo que es digno, es acompañar a vivir hasta el final de los días. Exacto. Eso acompañar al vivir tiene que ver que cuando el cuerpo físico está cansado, porque está postrado, está adelgazado, cambian las facciones, ¿sí? Existe otra vida que es la vida de los afectos, el amor, el recuerdo, la música, la terapia que es la aromoterapia, ¿sí? Y en algún momento, cuando las situaciones de vida hacen que el sufrimiento esté,
se hace una sedación paliativa. La sedación paliativa es una sedación en donde duerme el paciente, porque hay síntomas que no se los puede manejar porque genera dolor, sufrimiento, en donde la falta de aire y todo no se puede controlar estando despierto, entonces se lo seda al paciente. Y muchas veces sucede que es una sedación paliativa final, ¿sí? Entonces ese paciente está en familia, en un sueño, hasta que Dios diga basta, ¿sí? Pero no sufre ni la familia, no sufre ni el paciente y está contenido y acompañado por todo un equipo. Ay, me encanta, Doc. Es más, estoy anotando porque la quiero tener de nuevo y quiero que hablemos de esta parte paliativa, de la aromaterapia, de la musicoterapia, porque es increíble. Aparte, uno ve un paciente y nos ha pasado. Integrativa, hay acupuntura, la digitopuntura, los masajes de relajación. O sea, estamos hablando de que la medicina no es una sola, que hay que trabajar con distintos equipos. No, aparte, para quienes hemos tenido familiares mal en terapia intensiva, nos ha pasado de, por ejemplo, quererle poner música o algo que los recuerde en nuestra misma voz, y uno siente que el paciente reacciona en su estado final, pero que tiene reacciones a nuestras caricias, a nuestros besos, y por ahí uno dice, bueno, y en la terapia no te permiten ciertas cosas como esta, básicamente como escuchar música juntos, como poder rezar, orar juntos, y tener un espacio donde poderlo hacer. Recuerdo. Exacto, aparte también la visita de a uno es muy traumático, porque vos tenés que esperar hasta las 12:30, un solo paciente, y también la pandemia nos ha llevado a esto, ¿no? A que sean más estrictas las terapias, a que sea un solo paciente por día, un solo acompañante, y eso la verdad que nos ha alejado mucho en momentos finales en donde decís, o entrás vos o me despido yo. Es así. A muchas veces hay terapias que ya están humanizadas, pero siempre es más complejo, porque el cuidado, aparte uno tiene que ver el cuidado del otro, evitar infecciones, el núcleo de terapia por ahí es más complejo, pero bueno, es porque es otra línea. O sea, vos tenés la terapia intensiva y tenés la terapia paliativa, y la terapia paliativa apunta al cuidarlo al otro, a que el otro se deje cuidar, y es todo, como uno dice, son unos cuidados de amor, y esa es la realidad, esa es la palabra, cuidados de amor. Me encanta, Doc. La quiero tener para que hablemos sobre la parte paliativa. Y ¿sabe qué? Me ha quedado en la mente el tema de las mascotas. Para aquellos que amamos los animales, yo, por ejemplo, si a mí algo me pasara, me gustaría mucho poder ver a mi animal. Y para aquellos que tienen su vida en soledad y que su única compañía es su mascota, me imagino lo significativo que debe ser poderse despedir, ¿no? Mira, ahora yo tengo un paciente que justamente la psicóloga me decía, doctora, hay que traer un golden a lidiar, porque justamente es un colega que dice, tiene esa mascota, y le digo, bueno, vamos a planificar para que vaya el golden, obviamente porque tenemos que tener ciertas condiciones en la vacunación y básicamente en el cuidado de que entre el animalito y todo, entonces uno lo pone, pero realmente lo que se evidencia en el estar, en lo que lo despierta, en el animal, en la unión, es increíble. Sí. Y esto tiene que ver con el sentimiento, que más allá de lo que uno puede manifestar muchas veces. Por eso te digo, es algo impresionante, y es como la música, es como que por pacientes que están dormidos, sedados, pueden escuchar, porque lo último que se pierde es la audición. Entonces imagínate, esas cosas que te estoy diciendo son sublimes, ¿me entendés? Son más. Si hablamos del sentimiento de que la mascota pueda vernos en esta etapa final, ni hablar de lo que significa el abrazo de un niño, ¿no? Por supuesto, el abrazo del niño, el cariño de cualquier ser querido que se acerque, ¿me entendés? Porque cada uno tiene que estar preparado para poder despedirse, y para que así el duelo no sea patológico, para que así uno sepa que se pudo trabajar en eso, ¿sí? Exactamente. Y bueno, y también hablar de la otra cara de la moneda, ¿no? De lo que implica para un niño también ver ese momento y poderse despedir de un ser querido. Porque uno por ahí dice, los niños no sé si están preparados para ver a su abuelo en ese estado, para ver a su mamá en ese momento, y hasta qué punto pueden entender las despedidas, y uno por ahí prioriza que sus hijos no vivan esos momentos. Pero bueno, a mí, por ejemplo, me pasa que yo, cuando murió mi mamá, que fue la última que falleció, mis hijos hasta el día de hoy me dicen, mamá, nosotros no nos despedimos de la abuela, y yo los prioricé a ellos de no llevarlos ni siquiera al velatorio, porque decía, ellos van a ver sufrir a su mamá, no tan solo van a despedir a su abuela.
Y hasta el día de hoy, a pesar de que eran muy chiquitos, ellos me dicen, me hubiera gustado poderme despedir de la abuela. Y yo digo, ¿hasta cuándo los niños pueden también comprender la etapa final, no? Es que es así, porque uno tiene que vivirlo y los niños también tienen que llorar, tienen que extrañar y tienen que sentir que ese ser querido se murió, pero justamente porque luchó, intentó frente a una enfermedad y no es que los está abandonando, ¿sí? Entonces son muchas cosas y es cerrar y trabajar en duelo y trabajar con la familia y trabajar después con la psicóloga, ¿sí? Es cerrar un ciclo de vida, ¿sí? Para que la persona pueda trascender y para que después uno pueda hablarlos y recordarlos bien, sin llorar, sin preguntarse otras cosas, ¿sí? O sin quedarse con tantos por qué, ¿no? Tal cual. Y algo muy importante también, que la clínica tiene que es la protección del equipo de cuidados paliativos, porque vos imaginate que el equipo también se tiene que cuidar, porque es mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas situaciones de angustia, de fallecimiento, y también el equipo lo tiene que poder, porque es imposible no hacer una transferencia frente a la otra persona que te está necesitando y que uno está acompañando. Entonces ahí aparece el trabajo articulado con el equipo, ahí aparece los terapeutas, que cada uno tiene su propio terapeuta. Generalmente los paliativistas tenemos un psicólogo que nos acompaña y tenemos los encuentros de equipo. También cuando decían, no, descansas vos porque tiene que ir el otro equipo, porque ya venís haciendo varios duelos y pasando por varias cosas, tenés que descansar. Y eso es lo difícil muchas veces de entender por la familia cuando un médico está claudicado, cuando un equipo está claudicado y tiene que venir otro a subsanar, porque por ahí el dolor y el llevar en las espaldas, por ahí el sufrimiento es mucho, entonces como que necesitas también proteger al equipo para que no claudique, y es todo un trabajo. Por eso te digo que no es algo fácil. Uno lo puede ver desde una óptica de que el médico lo da todo, pero el médico también se lleva a la casa el sufrimiento. El enfermero, la persona que asiste, el camillero, la persona que viene y lo acompaña al paciente para la higiene, el confort, un cuidador, también se lleva el sufrimiento. Entonces también ahí hay que saber protegerlo al equipo y protegerlo a la familia. Doctora, en el centro me consultan, ¿dónde lo encontramos a la clínica Aliviar? En el centro está en la calle Ayacucho 162, frente a la Mutualidad Provincial, y en Tafí Viejo está en la calle Congreso 1031, en el tercer piso de CEMET, del multiespacio CEMET, en Tafí Viejo. Y hay un teléfono que es un teléfono que funciona 24 horas, los 365 días del año, le digo yo, que es el 497-8520, en donde allí se establece si hay una urgencia, si necesitan camas, si necesitan consulta, si necesitan internación domiciliaria, y es un teléfono que les responde porque hay un guardia que se acciona de las 22 hasta las 7 de la tarde, que reciben las consultas o las internaciones o las derivaciones que vienen por las ambulancias o ante alguna urgencia paliativa, y por la mañana las secretarias que están de 8 a 13 y de 13 a 21 horas. Me encantó, Doc, y por supuesto las redes sociales, que son un gran vínculo, las redes sociales, así que lo buscan en Facebook, Aliviar. Clínica Aliviar, exacto, y ahí van a poder ver los espacios, las historias de vida, y bueno, por supuesto, todo lo que se haga falta. Si por ahí de pronto me decís, Silvina, me gustaría que me des un tema o hablemos de dolor, porque el dolor es amplio por distintas causas, que puede ser desde una lumbociatalgia hasta una neuralgia del trigémino, o contame un poquito la gestión, cómo se pide una internación domiciliaria para las obras sociales, o cómo se pide, yo no tengo obras sociales, pertenezco al sistema público, ¿cómo accedo a esos cuidados? Claro. Y ahí o tal patología, la puedo ver, hay manera que mi familiar se trate. Por supuesto. Exacto. Porque hay cosas que por ello articulo con el sistema público, porque el Hospital del Este también tiene servicio de cuidados paliativos, entonces yo articulo al doctor que está en Aliviar, que es el doctor Gustavo Sánchez, que también trabaja en el Hospital Público de Aperón, entonces articulamos allí, quizás me dio a mí una primera consulta y articulo para que continúe en la parte pública, ¿sí? Para que se haga una red, un trabajo en red, ¿sí? El Hospital Padilla también cuenta con sistemas y cuenta con un consultorio de cuidados paliativos, un servicio de cuidados paliativos de dolor, que está el doctor Maximiliano Müller, que también cuenta. Entonces, hay distintas cosas que se arman en red, porque aparte los especialistas en paliativos somos poquitos, entonces nos tenemos que dar la mano, y la salud es una sola, tanto pública y privada, entonces nos tenemos que articular y colaborar. Por eso Aliviar también, si hay un paciente que no tiene recursos, y lo va a ver porque lo ve el equipo, lo ve la Fundación Aliviar, que somos cada uno, que cedemos un poquito para que ese paciente sea asistido en la clínica cuando no tiene recursos. Le mando un beso grande y la comprometo por un próximo programa. Dale, Roxana, y un gusto. Le mando un beso grande. Hasta luego, doctora. Gracias.
Escuchaban a la doctora Silvina Rivero, directora de la clínica Aliviar. Me encantó saber cada vez más, y como les digo, es una buena opción para que ustedes entiendan, vean y también comprendan que acompañar a un ser querido en esta etapa final, en esta etapa en donde más nos necesita, es tan pero tan importante, porque el afecto muchas veces y el amor es lo que hace que también salgan adelante. Hacemos una pausa cortita, porque me está esperando el legislador, dice que está recontra apurado, y después si quieres hacemos la pausa, Carlitos, así que lo pegamos al legislador porque quiero que hablemos sobre salud mental y después continuamos con esta interconsulta. Ustedes que están volviendo a su casa, aprovechen y disfruten de la hora más saludable de la radio. Listo, me dice que ya estamos en comunicación con el legislador Agustín Romano Norri, porque ha planteado en estas últimas semanas la importancia de una mayor inversión en salud mental, un tema que viene siendo agenda y que todos, la verdad que venimos preocupados. Ya hace 5 años que sucedió la pandemia, pero desde la pandemia que la salud mental, siempre lo decimos, ha tomado una gran importancia, no tan solo en adultos, sino también en los más chicos, y cuál es la relevancia que tiene desde el Poder Legislativo poder abarcar temáticas como la salud mental. Legislador, bienvenido a nuestra interconsulta. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Buenas noches a todo el estudio y a toda la audiencia. Bueno, queremos saber acerca de esto que usted ha planteado sobre el pedido de mayor inversión en salud mental y de qué manera la legislatura está empezando a tratar y a ver todas estas temáticas. Bueno, venimos trabajando con legisladores, también con parte de la Comisión de Salud. La idea es... Ahí yo lo perdí. Ahí lo escucho, hola, sí. Ahí lo escucho. Sí. Realizamos el primer foro, digamos, de salud mental en la provincia, entendiendo, digamos, y escuchando los reclamos de muchos sectores de la sociedad, digamos, de diferentes... imagínate que es algo transversal a las edades y transversal así también a todas las clases sociales, que hay luego de la pandemia una profundización de todas las enfermedades de salud mental que a veces antes estaban ocultadas o estaban, digamos, como vivimos los tucumanos, ¿no? En Tucumán siempre hay mucho prejuicio, y cuando hay una persona que tenga una enfermedad no hay que juzgarla, sino hay que ver cómo la ayudamos para que se pueda curar. Entonces lo que nosotros estamos buscando es que en Tucumán tengamos como objetivo final la nueva ley de salud mental, porque hay una ley nacional de salud mental, y en base a esos lineamientos hacer una ley en la provincia, que más que nada es por los protocolos de acción, ¿no? Cómo tiene que actuar el Estado de cara ante situaciones, digamos, de enfermedad o de algún tipo de adicciones también. Hoy vemos que no es tan solo la adicción a alguna droga, o tanto legal o ilegal, sea a drogas, digamos, como la cocaína o la marihuana, sino también así lo vemos hoy en las adicciones al juego, la ludopatía juvenil, digamos, son fenómenos que se vienen dando en los últimos años y que están en todas las casas de los tucumanos, ¿no? Si no es en todas las casas, están en las familias, están en los compañeros del colegio, en los compañeros de trabajo. Y bueno, tenemos que saber cómo podemos ayudar, cómo podemos actuar rápido para que tengan la posibilidad de tener un tratamiento y una segunda oportunidad. Eso es lo que estamos buscando, entendiendo de que la verdad hemos escuchado cada historia de las diferentes adicciones, las diferentes problemáticas de salud mental a lo largo y a lo ancho, digamos, de la provincia, en cada campaña, en cada recorrida, en cada reunión en los barrios, siempre hay alguien que padece alguna de estas patologías, ¿no? 1 de cada 4 ciudadanos del mundo tiene algún tipo de problema de salud mental, sea una adicción o sea una patología, ¿no? Entonces, esa es la verdadera importancia que tiene el tema, y que el Estado, como siempre llega tarde, tenemos que ver cómo nos ayudamos para
todas las nuevas problemáticas estemos a la altura de las circunstancias, ¿no? Ahora, ¿cuán lejos o cuán cerca estamos de esta ley provincial y cuáles serían los puntos que usted cree importantes que se agreguen y que la provincia los tenga en cuenta a la hora de hablar de esto, que nos diferencie, por ejemplo, de algo que Nación hoy tiene y que nosotros no? Mira, la Ley de Salud Mental Nacional tiene más de 15 años, era otro mundo el que vivíamos, Exacto. Un mundo pre-pandemia, hoy es totalmente diferente. Antes, en esa ley se regulaba un 10% del presupuesto total del Ministerio de Salud, debía ir a cuestiones que eran de salud mental. Hoy, ese 10% es muy poco en comparación a la magnitud de la cantidad de casos que tenemos, tanto en la provincia como a nivel nacional, ¿no? Así que creo que es prioritario una cuestión, digamos, de recursos tanto económicos, recursos humanos, ¿no? Necesitamos un montón más de psiquiatras, necesitamos un montón más de psicólogos, necesitamos un montón más de psicopedagogos, de un montón de gente que ayude, que colabore, porque vos imagínate que acá hay un sector de la sociedad que obviamente tiene una obra social, tiene una prepaga y se le hace mucho más fácil tener un tratamiento, obviamente que es un tratamiento sumamente caro, pero hay un gran sector que no tiene cobertura social y es ahí donde tiene que estar el Estado, ¿no? No puede haber ciudadanos de primera y de segunda categoría hoy viviendo en el siglo XXI en un tema tan trascendental. Uno puede vivir o no con una cuadra de asfalto, con un cordón cuneta, pero hoy los temas de salud mental lo estamos viendo. O sea, hay suicidios de jóvenes de 14, 15, 16, 17 años, y como te digo, es transversal, no es que pasa solamente en la periferia del Gran San Miguel de Tucumán, sino pasa en las comunas más chicas del sur y del norte de la provincia, y pasa en el centro y en los centros urbanos de las ciudades. No, y aparte Así también no tan solo las adicciones y la realidad que viene avanzando a pasos agigantados es lo que nos preocupa, sino también hay un estrés que tiene que ver con lo económico, con la situación social que estamos atravesando, con la manera de vivir que se traslada a los niños en las escuelas, las preocupaciones de los padres de no llegar a fin de mes. Parecen datos menores, pero que terminan influyendo tremendamente en nuestra salud mental, y que un padre que no está con una salud mental estable, porque está preocupado, porque no duerme, porque al otro día no sabe si tiene trabajo, porque al otro día no sabe si su hijo va a comer, qué tipo de avance puede tener o qué tipo de progreso puede tener ese niño en un nivel escolar de inicio, por ejemplo. Exactamente como vos lo decís, hoy las diferentes problemáticas que tenemos, el estrés del trabajo, el estrés de llegar a fin de mes, el estrés de los mismos chicos con la escuela, los problemas de ansiedad que hay, que es transversal, las depresiones que hay, ¿no? Nuestros abuelos, hoy muchas familias tienen una posición sumamente pasiva y los dejan a la deriva a sus abuelos, ¿no? Y eso está pasando en Tucumán, cosa que antes lo veíamos que eso solamente pasaba en las grandes ciudades. Tucumán tiene los fenómenos en las grandes ciudades, y bueno, y hay mucha gente que vive solo, que vos fíjate, por eso hay gente que solamente se amarra o está en base a sus animales, a su mascota, o otros que dicen, bueno, su única vida termina siendo el centro de jubilado, el club, porque es el lugar donde encuentran la contención, ¿no? Es donde encuentran esa compañía que necesitan. Bueno, hay mucho por hacer y creo que de una vez por todas tenemos que abordar el tema de salud mental, porque si nosotros tenemos una política de prevención, una política de asistencia a la salud mental, también vamos a tener mucha menos patología en nuestros hospitales, en nuestros centros asistenciales y hasta en nuestros mismos sanatorios en la provincia, ¿no? Pero usted, legislador, ha hecho, siempre menciona esto, que me parece como la palabra clave de la punta del hilo, que tiene que ver con la prevención. Ahora, si nosotros hacemos prevención no vamos a llegar a tener problemas severos de salud mental, pero el tema es encontrar cuál es el punto para prevenir. Y creo que usted acaba de dar justo en la tecla con el tema de la contención emocional, que no tan solo los adultos, sino también los adultos mayores, los adultos en edad
laboral, como puede ser la suya, la mía, en donde decimos, bueno, a ver, mi único cable a tierra puede ser el club, y el club, el gimnasio, esas cosas son las que primero se dejaron con la crisis económica. Entonces hoy decimos, bueno, a ver, o voy al club, o voy al gimnasio, o voy a yoga, o voy a pilates, o le doy de comer a mi hijo, o mi hijo va a un colegio privado, lo mando a una escuela pública, y empiezo a suprimir que mi hijo no vaya al fútbol, que mi hijo no vaya a hacer una disciplina, o que mi hijo... O sea, justamente la contención emocional de la afuera, lo que nos hacía sentir bien, a algunos les hace sentir bien sentarse en un bar y tomar un café con un amigo, a otros les hace bien ir a jugar al fútbol, a otros les hará bien, no sé, ir a una clase de crochet a las señoras más grandes, o a muchas jóvenes que les gusta ir a pintura. Y son las cosas que se han dejado de hacer por la crisis económica, y eran grandes motores de prevención para no llegar a esta etapa en donde terminemos hablando de salud mental. Obvio que sin duda que es así. Obvio, también hay que decir, hay un montón de actividades gratuitas que organizan diferentes fundaciones, los municipios, que organizan diferentes asociaciones, que hasta organiza también la política, ¿no? Porque ahora nos quieren poner el chip de que la política es malo para todos. La política no es mala, la política bien entendida y con buenos objetivos es sumamente positiva, y es la actividad más noble que puede tener un hombre o una mujer, ¿no? Creo que en eso es la batalla cultural que dice el presidente. Bueno, nosotros entendemos mucho de que el Estado y la política sí cambia realidades y sí transforma realidades, ¿no? Pero también ahí te digo, hay una cosa que es esencial, que es la conversación que tienen que tener los padres con su hijo, ¿no? Esa conversación que tiene que ser no como un reto, ni de forma agresiva, ni levantando la voz, sino que tiene que sentarse a conversar con su hijo, a ver qué le pasa, qué sucede, porque bueno, algunos tienen problemas con la escuela, porque no le gusta la escuela, o que no le gusta su carrera universitaria, o que no se siente bien con su grupo de amigos, o porque, bueno, hay diferentes temas que se los pueden solucionar si se los habla desde la sinceridad, obviamente desde el rol del padre o de la madre hacia el hijo, pero hablar, hoy hay que hablar si su hijo consume, si su hijo no consume, si su hijo tiene alguna adicción, si su hijo juegan, tienen algún problema con la ludopatía. Tienen que hablar de la sexualidad de los jóvenes, hablar de cuáles son, digamos, las realidades y cuáles son los miedos que tienen, porque todos tenemos algunos miedos, pero creo que a veces como no encontramos los lugares para hablarlo con los mayores, terminan después con depresiones, terminan con angustias, terminan hasta, como te digo, con suicidios juveniles, en el peor de los casos. Entonces es necesario que los padres, las madres, los hermanos mayores, los mismos abuelos, que hablen sin ningún tipo de tapujo, y que se hablen las realidades de lo que uno siente, lo que a uno le sucede, lo que a uno le pasa, ¿no? Y también involucrarnos, legislador. Es tan importante involucrarnos, porque nuestros niños muchas veces están viviendo una realidad muy distinta a su compañero de banco, y él mismo nota el problema que está teniendo su compañero y nos cuenta a nosotros como papás, quizás porque nos tiene confianza a nosotros para contarnos la vida de su compañero y no la suya, pero ¿cuántos papás nos involucramos en la vida de ese niño tercero? Y hablamos con su mamá y le decimos, mirá, me contó mi hijo que tu hijo tiene este problema, y capaz que no te lo comentó. Entonces, en la medida en que nosotros hablemos con nuestros hijos para que se involucren no tan solo en su problemática, sino en la de sus amigos, en la de sus compañeros y en la de sus pares, es la manera en que nosotros también nos vamos a involucrar y vamos a hacer prevención desde ese lugar, por lo menos creando estas alertas que son tan importantes como papás. Yo siempre le digo a todas las mamás que me rodean, qué importante que me puedan decir cómo está mi hijo, que me digan qué es lo que les manifiesta, porque muchas veces uno habla con un tercero, lo que no se anima a hablar con su propio padre, con su propia madre, o con su propio marido, con su propio hijo. Comparto 100%, así es fundamental eso, que nos involucremos en la escuela, que nos involucremos en los clubes, que los padres estén presentes para que escuchen tanto como vos lo decías, en primera persona o en tercera persona sobre los otros, porque bueno, hoy hay un montón de cosas que están sucediendo. Hoy la globalización es muy buena para un montón de cosas, para los avances de la comunicación, pero también hay un montón de cosas que hoy nos complican la vida, ¿no?
Exactamente, le agradezco esta comunicación y ojalá se siga hablando sobre la ley de salud mental provincial, se hablen de estos temas y en esa ley que también estaría bueno que se involucren estas cuestiones que tienen que ver con lo recreativo a modo de prevención, porque también es importante que se legisle en ese sentido, en que la recreación muchas veces también son temas de salud mental y no simplemente de un momento de distracción, sino para muchos es un momento en donde podemos liberar nuestra cabeza, nuestras emociones y también estar un poco más alivianados a la hora de llegar a nuestros hogares. Así que le mando un beso grande, como siempre, legislador. No, un fuerte abrazo a ustedes y muchas gracias y estamos a disposición para seguir contándole qué es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, hasta luego. El legislador Agustín Romano Norri, con este proyecto tan interesante que ya lo hablábamos con el presidente de la Comisión de Salud la semana pasada, que tiene que ver con la ley de salud mental de la provincia, porque estos temas tan importantes como lo hablábamos de adicciones, lo hablamos sobre esta temática, hay que seguirlos hablando y tratando. Tengo la pausa atrasada, hacemos la pausa, Carlitos, y volvemos. Así conocemos también, porque hoy se inauguró un nuevo lugar de salud para hablar del tema de adicciones. Ya lo charlamos después de la pausa. La hora más saludable de la radio, también en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram y en Facebook como Radio Prensa. Trabajamos para tener una legislatura dinámica y comprometida con el avance tecnológico, que promueve la innovación y donde el conocimiento y el progreso sean los protagonistas. Que afirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una legislatura que sea el orgullo de los tucumanos, porque una legislatura que escucha y acompaña es una legislatura de todos. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Sumamos pistolas Taser 7 para que la policía actúe con más eficacia en situaciones de riesgo. Armas menos letales que protegen a la ciudadanía, a los efectivos y garantizan intervenciones seguras en espacios públicos. Mejoramos la seguridad. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Jockey Gym es 100% la actividad que necesitas para arrancar la semana. Jockey Gym tiene 7 clubes, instalaciones cuidadas y aparatología de primera para que no puedas parar de entrenar. Al final del día, tu bienestar es tu responsabilidad y nosotros trabajamos para lograrlo. 7 clubes distribuidos en toda la provincia para que no tengas excusas. Jockey Gym, el confort que necesitas para mejorar tu calidad de vida. Busca la sucursal más cercana en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Jockey Gym OK. La hora más saludable de la radio, también en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram y en Facebook como Radio Prensa. Final, como les decía, es importante también lo que se ha realizado en el día de hoy, en donde el contador Acevedo, la intendenta Rosana Chasla, estuvieron en la inauguración de un centro privado de salud mental y consumo problemático, un lugar que ya viene teniendo su apertura al público, tanto en Yerbabuena como en la zona de Barrio Sur, pero es importante esta apertura nueva porque refleja la importancia de la articulación entre el sector público y el privado para abordar los desafíos actuales de la salud mental, garantizando un espacio digno y profesionales que lo necesiten. El vicegobernador Miguel Acevedo, como les decía, estuvo presente en el Centro Integral de Salud Mental San Javier, así es el nombre de este espacio que ha quedado inaugurado en el día de hoy, en donde se especializa en la atención de salud mental y el consumo problemático, que funciona como residencia transitoria, asistida y también como hospital de día. Estuvo presente también el legislador Gabriel Yedlin, quien es el presidente de la Comisión de Salud de la municipalidad, y como les decía, que abran lugares como estos es motivo
más que para celebrar, porque seguimos ocupándonos del tema de las adicciones y de la salud mental, como lo hemos reflejado en el día de hoy. Escuchamos lo que nos decía el vicegobernador de la provincia. Acompañando a la inauguración en este San Miguel de Tucumán a empresa dedicada a este rubro, ya este es el tercer local que tienen, una San Javier dedicado a la problemática de salud mental, algo que nos viene ocupando, y no tan solo ocupándonos, sino preocupándonos. En la legislatura se está trabajando bastante desde la Comisión de Salud y de otros legisladores que hicieron su aporte de manera muy importante, pero lo que quiero destacar yo acá es la gran importancia que entendemos desde el Estado se le dio a este centro. El municipio articuló de manera tal que se permitió la instalación y la apertura de este centro San Javier hacia toda la comunidad, y ahí actuó la intendenta, el Consejo Deliberante, nosotros también hicimos nuestro aporte porque entendemos que es algo en donde tenemos que involucrarnos todos, que acá la salud mental es prioridad. Recién hablaba con nuestro presidente de la Comisión de Salud, el doctor Gabriel Yedrit, y me daba estadísticas a nivel mundial, y es tremendo la problemática que se presenta hoy. Así que acá articulando lo que es la parte privada, como es este espacio para salud mental, y el Estado aportando y haciendo lo que nosotros desde la legislatura venimos diciendo siempre, escuchando, siendo abiertos, pero tratando de generar las herramientas para que se pueda generar este tipo de espacios, se pueda con la actividad privada ir dando el desarrollo que nosotros necesitamos. Esto va a atender a muchos ciudadanos, ojalá cubren a muchos tucumanos y tucumanas, pero también genera empleo. Esto es un establecimiento más, y así como nosotros decimos, establecer la sinergia entre público y privado en empresas, no tan solo es con empresas que comercializan, que industrializan, sino también con este tipo de espacios donde nos ayudan con algo tan importante como es la salud mental. Así que muy complacido de estar y deseándole de todo corazón que el emprendimiento sea fructífero y ayude a muchos tucumanos y tucumanas. Vicegobernador, cuando uno piensa la salud mental es un abordaje íntegro que incluye muchas partes, y desde la legislatura se está trabajando con distintas leyes relacionadas a la salud. Hay un proyecto de ley también que se está trabajando para presentarlo de salud mental. ¿Cómo va a ser el rol de acompañamiento desde el sector público a estos emprendimientos privados, y también el rol de la parte pública en materia de salud mental? Hay una ley nacional que permite y posibilita que se vaya adecuando las disposiciones a cada jurisdicción, a la idiosincrasia y al territorio que tenemos a lo largo y lo ancho del país. En eso la Comisión de Salud, con muchos especialistas, están viendo de elaborar una ley que se ajuste a Tucumán, una ley que contemple distintos espacios, porque lo hablábamos recién con la doctora Rosana Chala, no es algo que tiene un inicio y un fin en un solo establecimiento, es una problemática que hay que tratarla en distintas etapas. Esta es una etapa en este establecimiento, y hay otras que son ambulatorias, hay otras que son ya externas. Charlábamos sobre la necesidad de ver cómo quienes tienen problemáticas de esta característica después se reinsertan en el mercado laboral. Son distintas etapas. En eso está trabajando la legislatura, en eso está trabajando la Comisión de Salud, para hacer una ley lo mejor posible que sea aplicada acá en Tucumán. Interconsulta con Roxana Bazán. Escuchaban al contador Acevedo entonces en esta inauguración, que como decimos es importante porque son más lugares que se hablen para poder ayudar y entre todos tener un lugar también a donde poder asistir. Bueno, esta fue la interconsulta del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que tengan un buen retorno a casa, y como cada martes de 20 a 21 siempre nos tienen que elegir para tener juntos una hora saludable y poder tratar todos los temas que tanto queremos saber y que tantos especialistas nos dan la oportunidad de charlar y de brindarnos su mejor experiencia. Y como siempre, los mejores profesionales están aquí a través del aire de Radio Prensa. Mi nombre es Roxana Bazán, Carlitos Cardona del otro lado. Quédense con la programación de Multimedios Prensa y los espero, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. ¡Chao! La hora más saludable de la radio también en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram y en Facebook como Radio Prensa.
Para descansar cerca de la naturaleza, pero conectado con tu mundo, en San Pedro de Colalao, Hostería Huayco. Habitaciones con baño privado, DirecTV, singles, dobles, triples y matrimoniales. Desayuno, merienda y drugstore. Ciber y cabinas telefónicas. Patio con asador y piscina. Amplio estacionamiento. Hostería Huayco. Frente a la plaza principal en San Pedro de Colalao. Reservas al 03-862-481-040. Ya está todo en mi piel. Hostería Huayco en San Pedro de Colalao, Tucumán. No te abandonaré, no te abandono nada en el mundo. Jockey Gym es 100% la actividad que necesitas para arrancar la semana. Jockey Gym tiene 7 clubes, instalaciones cuidadas y aparatología de primera para que no puedas parar de entrenar. Al final del día, tu bienestar es tu responsabilidad y nosotros trabajamos para lograrlo. 7 clubes distribuidos en toda la provincia para que no tengas excusas. Jockey Gym, el confort que necesitas para mejorar tu calidad de vida. Busca la sucursal más cercana en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Jockey Gym OK.